Todos conocemos la frase "con Menem me hice la casa". Su origen es justamente durante el gobierno del Riojano, donde mucha gente tal vez normal de ingresos medios pudo acceder a su primer vivienda. Entonces bueno, si esto ya sucedió alguna vez durante la historia argentina, ¿por qué no podría suceder de nuevo durante un gobierno como el actual, donde muchas cosas están cambiando, como por ejemplo el mercado inmobiliario? Bueno, quédate porque hoy vamos a recordar qué sucedió durante aquel proceso en el pasado y lo vamos a comparar con la situación del presente, para poder fijarnos si, bueno, se puede llegar a dar la misma situación o no, y si hay chances de que alguien en el futuro diga, bueno, con Milei me hice la casa. Bueno, antes de hablar de lo que sucedió en los 90 tenemos que conocer el contexto histórico, sobre todo económico, y por tanto, bueno, saber qué le pasaba a la economía argentina previo a la asunción de Carlos Saúl Menem. Pero antes te quiero comentar algo. Normalmente el mercado inmobiliario se suele considerar ideal para aquellos que quieran invertir para sacarle rendimiento a sus ahorros con el objetivo de, por ejemplo, protegerse de la inflación, pero sin tomar demasiados riesgos, como tal vez a veces pueda suceder con las acciones. Sin embargo, es muy común pensar que la única forma de invertir en el mercado inmobiliario es, bueno, comprándote una propiedad, adquiriendo un departamento. Pero la realidad es que esto no es así. Existen muchísimas otras formas mucho más accesibles y desde montos más bajos. Y es por esto que te presento a Metro Futuro, una plataforma a través de la cual vas a poder invertir en el mercado inmobiliario de forma digital y desde tan solo $100, de forma que no tenés que ahorrar decenas de miles para arrancar. La inversión consiste en seleccionar el inmueble en el que quieras invertir, luego la cantidad de tokens que deseas, o sea, la cantidad de activos cuyo valor representa una fracción del precio de la propiedad, y listo. Mes a mes vas obteniendo el rendimiento en dólares que genere la inversión y se acredita a tu cuenta. El proceso es simple, te registras en la plataforma, seleccionas uno de los inmuebles que haya disponible en ese momento y la cantidad de tokens del mismo que quieras, luego firmas el contrato y una vez realices el pago vas a recibir los tokens en tu billetera, de forma que mes a mes vas a ir recibiendo el rendimiento que estos mismos generen. Además, todo este proceso es digital y seguro, respaldado en la blockchain, de forma que no se pueden falsificar ni truchar los contratos. Así que bueno, si te interesó te dejo el link en la descripción o en el comentario fijado de Metro Futuro para que comiences a invertir. Entonces, antes de que Menem llegue al poder, la realidad es que Argentina estaba pasando por uno de los momentos más turbulentos de su historia. La inestabilidad política era total, de hecho hacía casi medio siglo que no se sucedían dos gobiernos democráticos, y con la inestabilidad política ya sabemos que viene la inestabilidad económica, aunque obviamente no es su única causa, sino que simplemente la potencia. La economía argentina para ese entonces ya había abandonado totalmente el sendero de crecimiento sostenido que se dio a fines del siglo XIX y estaba sumida en una situación de caos total. El crecimiento económico era muy variable, en un año la economía crecía mucho, en la otra caía mucho y así. El gasto público era excesivamente alto, por lo tanto también teníamos un problema de déficit fiscal y por culpa de este más políticas que también no fueron las mejores, teníamos un exceso de deuda totalmente desorbitante y la inflación, probablemente el mayor problema de estos momentos, estaba descontrolada, siendo hace varios años de 3 dígitos y culminando con la explosión total que fue la hiperinflación de fines del gobierno de Alfonsín y de inicios del gobierno de Menem. Respecto del mercado inmobiliario, que es lo que queremos hablar en este video, la situación, bueno, era nefasta. Del lado de la demanda, o sea, de quienes compran las propiedades, de quienes las adquieren, la situación era muy difícil. Primero que nada, los salarios reales, o sea, básicamente la cantidad de bienes y servicios que puede adquirir la gente con su salario, hacía ya varias décadas, más o menos desde los 40, que venía totalmente estancado. Obviamente con altibajos, como sucede siempre, un año estaba mejor, otro año estaban peor, pero el nivel general promedio venía estancado hace ya varias décadas. Por lo que bueno, el dinero que le sobraba después a la gente, luego de comprar los bienes y servicios que necesita para vivir, para luego ahorrarlos y eventualmente destinarlos a comprar una propiedad, estaba estancado hace varios años. Además, el salario en dólares, o sea, la cantidad de dólares a la que equivale tu salario, también pasaba por un mal momento, acumulando décadas de caída y con altibajos muy pronunciados. Entonces, la cantidad de dólares que podías adquirir a lo largo de los años, bueno, no era muy estimable. Básicamente durante un año capaz que podías adquirir una cantidad, pero luego de 5 años esa cantidad se reducía significativamente. ¿Y por qué esto es malo? Bueno, porque sobre todo a partir de los 70 que se empezó a pronunciar esta tendencia que hay en Argentina de vender las propiedades en dólares. Entonces, claro, si yo no sé cuántos dólares voy a poder adquirir con mi salario en el futuro, yo no sé qué tan capaz voy a ser de pagar una propiedad. Por ejemplo, entre inicios de 1981 y 1983, en el peor momento, desde el máximo hasta el mínimo, el salario en dólares cayó 90%. 90%, es un montón. De hecho, el tipo de cambio real era enormemente inestable y las devaluaciones para corregirlo eran muy frecuentes. Entonces, primero que nada tenemos salarios reales y en dólares muy bajos, por lo que simplemente la gente que tenía el dinero suficiente para comprarse una propiedad era más bien poca.
sumado a esto tenemos el problema de que había poco crédito hipotecario y poco crédito en general. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque normalmente en el mundo que sí funciona, cuando la gente quiere hacer algún gasto muy importante o alguna inversión, como por ejemplo comprarse una propiedad, las personas no ahorran dólar por dólar durante años o décadas hasta que tiene el 100% del precio que tiene la propiedad y eventualmente pagarlo al contado. No, esto en el mundo no se hace. Por lo general, lo más común es que la gente ahorra una porción del valor de esa propiedad y el resto lo paga con un crédito. O sea, básicamente un banco viene, te presta dinero, vos compras la propiedad y a lo largo de los años vas devolviendo esa plata que el banco te prestó más una tasa de interés, obviamente. El problema, bueno, que en la Argentina de ese momento el crédito hipotecario estaba muerto. Los bancos no tenían ni idea de qué podría pasarle al país dentro de 20 o 30 años, que es un plazo que podría tener un crédito hipotecario, y por lo tanto no sabían qué podría pasarle a la gente a la que le prestan ese dinero. A esto hay que agregarle una inflación totalmente descontrolada de 3 dígitos, ya normalizada en esos números, por lo que la tasa de interés que ponían los bancos era extremadamente alta o directamente no te prestaban el dinero. Si en determinado año la inflación dio 100% y en el anterior dio 150 y en el anterior dio, no sé, 130, ¿cuánto podría ser la inflación en los años siguientes? Bueno, no se sabe, es imposible estimarlo en un contexto así. Entonces, como el crédito hipotecario no existía o existía en un nivel muy bajo, era necesario que la gente ahorre por su cuenta durante años, durante décadas, según cada persona, y bueno, esto no son todos capaces de hacerlo. Pero es que además teníamos problemas en la oferta, o sea, en la construcción y venta de propiedades. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que Argentina en ese momento ofrecía poca previsibilidad, poca estabilidad y además poca seguridad jurídica. En criollo, básicamente era imposible saber qué iba a pasar con el país de acá a 5 años, de acá a 10 años. ¿Argentina iba a estar en una recesión o no? ¿Argentina iba a tener un nivel de salarios más alto o más bajo? ¿Iba a haber crecimiento económico o no? Bueno, todo esto no se sabía, era muy difícil de estimar. Entonces, bueno, anda a saber a qué precio se va a terminar vendiendo la propiedad en el futuro. Realizar este tipo de actividades como la construcción era muy arriesgado y por lo tanto, bueno, pocos se atrevían a correr ese riesgo. Entonces había poca construcción. La combinación de todo esto generó una oferta que no aumentaba tan rápido, pero una demanda tan absurdamente deprimida que las pocas operaciones que se hacían, que eran muy pocos, se realizaban sobre todo al contado y específicamente en su mayoría entre particulares. O sea, básicamente el sector inmobiliario estaba completamente muerto. Pero luego todo esto, aunque de manera transitoria, y ya lo vamos a ver en el futuro, cambió. Durante los 90 una porción muy grande de estos problemas la realidad es que se solucionaron. Por el lado de la estabilidad política, ni hablar, jamás volvió a haber un golpe de estado desde ese entonces, además de 10 años seguidos del mismo signo político gobernando, algo que en Argentina no pasaba hace prácticamente medio siglo, y la democracia, que estaba tambaleando hace tan solos unos años, parecía consolidarse. Respecto de la economía, bueno, nuestro país hilaba varios años de crecimiento económico sostenido, sin demasiadas interrupciones, y la inflación no solamente que dejaba de ser de 3 dígitos, sino que directamente desaparecía, y con ella todos los problemas que esta genera. Por ejemplo, los salarios reales comenzaron a crecer de manera lenta pero sostenida, los salarios en dólares también crecieron de manera sostenida pero a una velocidad muchísimo mayor, y se mantuvieron estables durante prácticamente una década, algo que era inédito para ese entonces. Saber que con tu salario ibas a poder adquirir más o menos la misma cantidad de dólares de acá a 5 años, por ejemplo, algo que antes era imposible. Esto obviamente provocado por la estabilidad nominal, o sea, básicamente la estabilidad de precios en pesos con un tipo de cambio fijo, ¿no? Entonces las cosas en dólares más o menos siempre valían lo mismo. Esto provocó que el ingreso a partir del cual los argentinos sacaban una parte para ahorrar se mantenga constante a lo largo de varios años, cosa que antes no sucedía. Y a esto hay que sumarle justamente que gracias a la cierta estabilidad económica y la estabilidad de precios que había en ese momento, el crédito hipotecario empezó a crecer, algo que antes directamente no existía, por lo menos hace varias décadas. Los bancos le prestaban más dinero a la gente y a menores tasas. Por lo tanto, bueno, el hecho de comprar una vivienda de momento se volvió algo mucho más asequible. Obviamente durante esta época, y en general es una aclaración para todo el video, no estoy diciendo que todo el mundo podía comprarse una casa, eso está de más aclararlo, pero sí mucha más gente que en el periodo anterior. Y tampoco estoy hablando de si un gobierno fue bueno o malo, simplemente de cómo impactó su política económica en relación al mercado inmobiliario, nada más. Por el lado de la oferta también hubo cambios bastante importantes, básicamente como en Argentina empezó a haber mayor estabilidad económica y previsibilidad, además de lo lucrativas que se volvieron varias actividades en el país, como por ejemplo la construcción. Gracias al aumento de la demanda, aumentó enormemente la inversión. De hecho, particularmente la inversión extranjera es la mayor de las últimas décadas, la que sucedió en este periodo. Y en la construcción se observó más o menos el mismo fenómeno. De hecho, Puerto Madero es lo que es hoy por las transformaciones que hubo durante los 90. Entonces, entre que los salarios mejoraron, sobre todo en dólares, más el aumento del crédito hipotecario, más el aumento de la oferta de las propiedades, es que mucha gente pudo acceder a comprarse su primera vivienda. Y esto a la vez que el precio del metro cuadrado aumentaba. O sea, no era que simplemente la gente
gente compraba las propiedades porque estaban muy baratas, pero la rentabilidad del sector era muy baja. No, acá se beneficiaron todos. Y todos simplemente por tener un buen equilibrio macroeconómico. Las grandes variables de la economía se mantenían relativamente constantes, siendo la más importante por lejos la inflación, ¿no? Esto facilitó todo el proceso del que yo hablé anteriormente. Pero como todos ya sabemos, este proceso económico no tuvo un buen desenlace. De hecho, terminó en una de las peores, sino la peor crisis de la historia argentina. El gobierno, con el afán de mantener el elevado déficit fiscal, así como mantener el tipo de cambio, mientras tenía una economía con precios a la baja muy rígidos, por lo tanto sin tener la posibilidad de tener una deflación interna y así corregir el atraso cambiario o corregir los precios relativos de Argentina respecto del resto de los países, es que terminó tomando una cantidad totalmente excesiva de deuda, principalmente en dólares, así como también se apreciaron muchos precios de la economía argentina en esta misma moneda, hasta que eventualmente, ayudado por el contexto internacional, este exceso de deuda más esta presión devaluatoria terminaron generando el desastre que fue 2001, que en resumen termina en un default, ¿no? Básicamente el Estado argentino no honra sus deudas, además con el corralito no dejándole a los argentinos acceder a sus ahorros y con la terrible devaluación que sucedió en el 2002 de 1 peso a 3 pesos el precio del dólar. En estos pocos años se destruyó cualquier estabilidad económica anteriormente conseguida y así también los ingresos y los ahorros de los argentinos. Y por ende también así el precio del metro cuadrado, que estaba en máximos históricos para ese entonces. Después de esto llegó una recuperación tanto en términos económicos como en términos sociales, pero la realidad es que no duró demasiado tiempo, ya que a partir de la recuperación de 2004 hasta 2003 no se tardó demasiado en llegar a la recesión a partir de 2011. Recesión en la que, por lo menos en términos de actividad económica, recién se salió a mitad de 2024. Estos años son mucho más complejos de analizar, porque durante los primeros la realidad es que los salarios reales crecieron considerablemente, así como también los salarios en dólares. O sea, recordemos la cantidad de dólares que puedes adquirir con tu salario en pesos, no estoy hablando de gente que cobra en dólares, y por ende, bueno, el precio del metro cuadrado aumenta por el mismo motivo. Dentro del contexto internacional, además que se daba donde en general el precio del metro cuadrado aumentaba en todo el mundo debido a la popularización del mercado inmobiliario que se daba en ese entonces como, bueno, un rubro en el que se puede invertir, sobre todo para combatir la inflación, además de, bueno, la burbuja que hubo en 2008, bueno, etc. Pero aún así Argentina tenía, como siempre, varios problemas. Uno de ellos es que empezó a generarse una dificultad muy pronunciada para ahorrar. Argentina pasa de un régimen de inflación cero a ser uno de los países con más inflación en todo el mundo. Y bueno, la inflación es un castigo al ahorro. O sea, básicamente Argentina pasó a ser uno de los países que más castiga el ahorro en el mundo. Pero es que además el corralito que sucedió en 2001 dejó huella profunda en la memoria de los argentinos y se empezó a convertir todavía más en costumbre ahorrar en dólares físicos, en billetes, lejos del alcance de los bancos y de la política económica que tome el Estado en ese momento. Pero bueno, ¿cuál es el problema de ahorrar de esta forma? Bueno, el primero es que es tremendamente ineficiente, básicamente porque el capital no genera rendimiento como en casi cualquier otra forma de ahorro o inversión, además de que la inflación en dólares se va comiendo tus ahorros. Pero es que el dinero ese, al no estar circulando en el sistema formal argentino, en parte el sistema financiero, genera una reducción de la oferta de dólares respecto del potencial que podría tener. Por lo tanto, son menos los dólares que tienen los bancos disponibles para justamente dar en forma de préstamo hipotecario. Y el segundo problema es que el crédito hipotecario no solamente que no pudo recuperarse a los niveles que había en los 90, sino que en general cayó durante todo el siglo XXI. La inestabilidad económica que se empezó a vivir post crisis del 2008, más la elevada inflación que Argentina tuvo durante casi todo el siglo XXI, y por lo tanto las altas e inestables tasas de interés generaron que, bueno, en general el crédito hipotecario vaya desapareciendo, y la situación empezó a empeorar considerablemente a partir de 2011, donde hay que meterle a la ecuación ya la recesión económica que estábamos viviendo, la caída de los salarios reales y salarios en dólares, el aumento considerable de la inflación y la inestabilidad de la misma, y bueno, la inestabilidad económica también creciente que había, ¿no? Un año crecemos, otro año caemos, etc. Con lo que la actividad inmobiliaria otra vez comenzaba a derrumbarse y otra vez la posibilidad de los argentinos a adquirir una propiedad quedaba ligada a, bueno, tener que ahorrar en dólares físicos durante varios años o incluso décadas y pagar una casa o un edificio al contado, con una pequeña excepción de 2 años y medio, 3 años durante el gobierno de Macri, donde hubo un crecimiento de los salarios en dólares, el crédito hipotecario también creció y así también el precio del metro cuadrado, pero como el equilibrio macroeconómico que generaba esas condiciones no era sostenible, bueno, eventualmente terminó reventando todo, llegando al piso absoluto y total que fue el 2020, donde básicamente con $300 te podías comprar la mitad del país. Ahora, llegando al presente, ¿puede suceder una revolución similar como pasó en los 90 hoy en día o en los próximos años? Bueno, primero hay que aclarar que la realidad es que en Argentina y en general en todo el mundo el acceso a la vivienda
vivienda está muchísimo más difícil que hace 30 o 40 años. La oferta de propiedades a partir de finales del siglo XX comenzó a aumentar a un ritmo muchísimo menor que la demanda, con lo que bueno, el contexto histórico que hay en el mundo ya juega en contra. Pero bueno, respecto de la situación local, que en Argentina es la que manda porque tiene muchísimo más peso que el contexto internacional, como pudimos ver a lo largo del video, lo que manda es el equilibrio macroeconómico. Un estado financieramente viable que por lo tanto no emita demasiado deuda ni tampoco demasiado dinero, por lo tanto que se mantenga durante varios años un nivel bajo de inflación y que no reviente en ningún momento una crisis financiera por no poder afrontar sus pagos. Con estas condiciones dadas, la realidad es que el sector privado florece hasta la situación que el marco que haya permita, ¿no? Luego tendremos las especificidades de cada región particular del país. Pero la realidad es que Argentina en este sector, en el sector inmobiliario y muchísimos sectores más, tiene un potencial enorme porque nosotros ni siquiera dimos el primer paso, que es tener una macro estable, o sea, básicamente no tener inflación de 2 dígitos y no reventar en una crisis financiera cada 15 años. Pasos que Latinoamérica ya dio hace 20 o 30 años. Aquellas variables más importantes y también las más sencillas de analizar para ver si el mercado inmobiliario en el futuro va a poder tener un buen desempeño, yo identifico que están dando bastante bien. El salario real, que te da un poco la pauta de lo que pueden ahorrar los argentinos, básicamente porque es lo que indica cuántos bienes y servicios se pueden comprar, por lo tanto cuantos más se puedan comprar, más dinero disponible hay para el ahorro. Según la medición que veamos, o creció muy poco o se mantuvo relativamente igual, pero con un fuerte ajuste en el medio, ¿no? Entonces la expectativa a futuro yo considero que es positiva. O sea, conforme pasa el tiempo, los argentinos cada vez tendrán más dinero disponible para ahorrar. Los salarios en dólares, una de las variables que mejor está dando, bueno, está aumentando muchísimo, propiciado por el aumento nominal de la economía argentina en pesos, porque hay inflación más la estabilidad del tipo de cambio, ¿no? O sea, si básicamente todo cada vez cuesta más en pesos, pero el precio del dólar se mantiene igual, bueno, entonces todo cada vez equivale a más dólares. Incluido también en esta ecuación los salarios. Y por último tenemos el crédito hipotecario, que justamente gracias a la estabilidad que parece que está empezando a tener la macroeconomía, más la inflación que continúa a la baja y ya es más previsible en el futuro, además de que esté bajando, es que el crédito hipotecario, bueno, está empezando a aumentar y bastante rápido, propiciado además por el ingreso de dólares que hubo en la economía a partir del blanqueo. Estos datos, por lo menos para mí, indican que el acceso a la vivienda para los argentinos en el futuro, si todo se mantiene así, va a aumentar. De hecho, en 2024 la cantidad de compras de propiedades que hubo fue muy grande respecto de los años anteriores. Y como todo esto, bueno, genera un aumento de la demanda, está pasando y va a seguir pasando para mí que el precio del metro cuadrado va a aumentar. O sea, las propiedades también serán cada vez más caras. Entonces, mi expectativa, y me puedo equivocar, eso hay que tenerlo en cuenta, es que el precio de las propiedades va a seguir subiendo y va a mantenerse subiendo mientras tanto la demanda siga aumentando. Pero la demanda va a seguir aumentando en la medida en la que crezcan los salarios reales, los salarios en dólares y el crédito hipotecario. ¿Y esto de qué depende? Bueno, como ya dijimos, del equilibrio macroeconómico. Que la economía se mantenga relativamente estable con variables más o menos racionales durante bastante tiempo. Yo considero que en la medida en la que el gasto público se mantenga financiable, el superávit fiscal se mantenga o haya un déficit muy pequeño, por lo tanto no se emita para financiar al tesoro, el riesgo país baje y por lo tanto también se pueda rolear la deuda, uno de los mayores desafíos y de las cosas que más incertidumbre me generan a mí, por ejemplo, porque además estos roleos tienen que hacerse a tasas sostenibles, ¿no? O sea, que se puedan pagar luego en el futuro aquellos vencimientos que se rolean. Y si se bajan impuestos y se desregula la economía más, como por ejemplo a través de una reforma laboral, lo cual favorezca la situación salarial de los argentinos, efectivamente yo creo que se podría desencadenar un proceso virtuoso que encima venga acompañado de las bondades del siglo XXI, no como en los 90 que, bueno, era 30 años antes. El acceso al mercado inmobiliario, bueno, es más sencillo, como ya vimos antes, no hace falta que te compres una propiedad para invertir en el mercado inmobiliario, además que la productividad en general y los salarios en términos absolutos son más altos que en los que había en los 90 y en general, bueno, el mundo funciona mejor. Pero claro, dijimos que todo esto al final depende del equilibrio macro, entonces lamentablemente te tengo que comunicar que la palabra final la tiene la política económica correcta que se debe tomar, que obviamente esto depende de quién te lo diga. Al fin y al cabo, bueno, depende de personas que tienen intereses y que se pueden equivocar o no, depende de temas políticos, de personas que son elegidas o no, que pueden cometer errores, que no pueden cometer errores, que pueden hacer cosas malas a propósito o no, y además que están a merced, así como todo el país, de, bueno, lo que suceda en el exterior, el contexto internacional. Puede salir todo mal porque, qué sé yo, caiga un asteroide y ya está. Así que desde luego que no puedo asegurar nada, pero yo personalmente considero que sí, efectivamente puede llegar a suceder que la gente vuelva a acceder a la vivienda como pasó en los 90. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Acuérdate de chequear el link que te dejo en la descripción y en el comentario fijado sobre Metro Futuro. Si quieres ver más videos como este, acuérdate de darle like, de suscribirte, de compartir para que el algoritmo me haga entender a mí que querés más videos como este. Y como siempre, por último, te mando saludos.
Listo. ¿Listo? Listo. Bueno.